Buenas noches. Ya hay dos analistas importantes de opinión pública en el estudio, Alejandro Katterberg y Guillermo Oliveto. Con ellos vamos a hablar después sobre qué está pensando la opinión pública argentina sobre muchos temas que tienen que ver con las ganas de irse del país, que tienen que ver con la situación económica, con el presidente Alberto Fernández, con la economía. Pero antes vamos a estar con Martín Tetaz. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. La primera pregunta es que están circulando versiones muy contradictorias sobre estas negociaciones ya en tiempo final con el Fondo Monetario. Hoy estamos a un mes prácticamente, exacto, porque el 22 de marzo se tiene que pagar un vencimiento que no hay plata para pagarlo. Si no hay un acuerdo antes, entramos en default. Y hay versiones contradictorias, algunas señalan de que ese acuerdo se demoró en estas horas y otras señalan que avanzó. ¿Cuál es tu opinión? Lo que yo creo es que es un acuerdo que tiene muchos problemas. Primero porque lo que el gobierno negocia en Washington, después el propio gobierno o el ala B del gobierno lo baja acá, entonces se le complica. Hoy trascendió a la tarde de un medio de comunicación muy allegado al gobierno, sobre todo al kirchnerismo, que aparentemente el acuerdo estaba, inclusive que habían accedido a la letra chica del acuerdo y se comentaban algunos de los párrafos del acuerdo, o sea que ojalá que efectivamente así sea, pero por lo que pude leer en esa noticia, esta letra chica incluiría cambios en la ley penal tributaria, eufemismo, digamos, que en realidad quieren decir endurecimiento más del cepo, ¿no? Como la economía va a tener problemas. Bueno, mientras estamos charlando, están prácticamente Putin reconociendo la independencia de los estados separatistas en Ucrania, con lo cual el precio del gas va a subir seguramente si escala el conflicto, y Argentina está teniendo mucha necesidad de importar energía, particularmente de importar gas. Vamos a tener prácticamente el doble de déficit energético del que tuvimos el año pasado, ya con la condición previa a la hostilidad esta, probablemente si esto escala, además de las consecuencias devastadoras. Aclaremos, Rusia es un gran exportador de gas. Claro, y además los gasoductos pasan por debajo de Ucrania, la mayoría, claro, ¿no? Entonces hay una dependencia muy grande y por lo tanto una tensión muy grande, más allá del desastre humanitario que implicaría la guerra y de las consecuencias potencialmente nucleares sobre las que amenazó Putin en la última, cuando fracasaron las negociaciones con Macron. La verdad que el riesgo de que escale el precio del gas internacionalmente es un riesgo palpable, claro, que nos impacta de lleno en la Argentina y que implica menos dólares y por lo tanto más restricciones del gobierno en términos de cepo, ¿no? Ahora, esa sería la consecuencia más directa, pero ¿podría haber otras consecuencias en el sentido de una economía mundial que se complique? Bueno, más incertidumbre. Usted sabe que en un contexto de incertidumbre, en general los capitales se van de los países en desarrollo, buscan refugio en los países centrales, en general precios de los commodities se deprimen. Es decir, el escenario, por eso digo, por supuesto, lo más devastador de todo esto es la crisis humanitaria que seguiría con una guerra y las consecuencias. Digamos, si efectivamente Rusia aprieta el botón rojo como amenazó Putin, pero lo inminente es que pase lo que pase, la escalada bélica genera ineluctablemente mayor crecimiento de los precios internacionales de lo que nosotros importamos, que es energía, probablemente depresión de lo que nosotros exportamos, que son commodities, y un escenario de tasas de interés internacionales que van a empezar a subir con el riesgo. Ahora, con el acuerdo con el fondo, ¿va a haber ajuste o no? Exacto, va a haber ajuste. Te pregunto esto porque hay gente del gobierno que dice que no, la que responde Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández. Es notable los comentarios de, por ejemplo, de Guzmán, lo estaba viendo al tuit de Guzmán diciendo que no iba a haber reforma jubilatoria, porque ellos protegían a los jubilados cuando les congelaron prácticamente la actualización que les correspondía por la ley vieja durante un año, le hicieron por decreto y les comieron a los jubilados casi 6 puntos de su jubilación. Así que realmente ha hecho un ajuste formidable sobre los jubilados de este gobierno y ahora viene el ajuste sobre las tarifas, que por otro lado, digamos, el gobierno hizo mucha demagogia preelectoral con las tarifas y también la hizo con el dólar, congeló el dólar y las tarifas. Y ahora le toca, siempre ellos con la especulación que le gusta a Máximo y que le gusta a Cristina, que lo pague el que sigue, ¿no? Pero ahora al fondo le dice, no, mira, tenés que empezar a pagarlo vos. Y entonces el famoso ajuste es eso, es que el gobierno reconozca que congeló las tarifas, que hizo demagogia, que no tiene plata para pagar los subsidios, que cuanto más tiene que emitir para pagar los subsidios le genera más inflación a la economía y genera un problema de divisas más grande porque la Argentina se pone más dependiente de la cuestión energética, el déficit energético crece. Entonces, la verdad que el panorama es complejo, pero no va a tener otro camino el gobierno que iniciar. La discusión es cuánto del ajuste lo va a hacer este gobierno y cuánto le va a pasar al gobierno que sigue.
Ese es hoy el corazón de la única discusión. Ahora, esta reforma, hablabas recién de la reforma previsional, esta reforma que anunció hoy el presidente, que dice que va a tocar las jubilaciones de los jueces y de los diplomáticos, ¿esta es la reforma previsional? ¿En serio? Ojalá sea una reforma, ojalá empiecen por los privilegios. Nosotros tenemos presentados proyectos hace más de 2 años para que se terminen las jubilaciones de privilegio en Argentina. Fue uno de nuestros puntos de campaña. Hay, mira, Joaquín, 0,7 puntos del producto que se explica por las jubilaciones de privilegio. Entonces, por supuesto que no tiene que haber nunca tiene que haber privilegio, pero máximo en una condición de emergencia como la que tiene Argentina ahora, no hay lugar para ningún privilegio. Y otra parte de la reforma previsional, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿qué hacer con los 3 millones de jubilados que se agregaron que no aportaron? Hay una discusión de fondo que Argentina se va a tener que dar. Yo nunca vi en ninguna de las reformas previsionales que sufrió Argentina en los últimos años un cálculo actuarial. ¿Qué quiere decir un cálculo actuarial? Para que lo entienda la gente, los números. Los números de cuál es la esperanza de vida de la población, cómo se va sumando gente a la población económicamente activa, cuánta gente se va jubilando y por lo tanto a cuánta gente hay que financiar en los próximos años y con cuánto, de qué vamos a disponer por cómo se viene comportando el mercado de trabajo. Y esos números son muy preocupantes en Argentina porque Argentina tiene hoy menos empleo privado registrado que el que tenía hace 10 años atrás, pero muchos más jubilados cobrando. Entonces esto es como si vos me invitás a tu casa y yo sin decirte nada caigo con más amigos. Claro. La comida es la misma. Pero estamos cayendo cada vez que... No pasa nada, traje 3, 4 amigos más. ¿Pero trajeron algo para tirar en la parrilla a tus amigos? No, vienen a comer nada más. Bueno, la verdad que sí. Y encima te estoy diciendo que la torta es más chiquita ahora. Hay menos porciones de pizza porque hay menos trabajadores formales aportando al sistema de los que había hace 10 años atrás. Entonces no resiste más. El sistema jubilatorio argentino, el nivel de demagogia que tuvo en los últimos años y de injusticia, porque la gente que aporta de manera sistemática todos los años y se encuentra cobrando lo mismo que alguien que por supuesto, no está mal que haya algún tipo de asistencia de carácter general, porque eso existe en todos los sistemas, pero incluso cuando fuera del ANSES ese subsidio, no puede darse la situación de que alguien que aportó toda su vida cobre lo mismo que alguien que no lo hizo. Entonces, esto está mal. Hay que corregirlo y además están las discusiones de fondo. A medida que aumenta la expectativa de vida de la población, y en el mundo encima está reduciéndose la cantidad de trabajadores, porque después de la pandemia mucha gente decidió no volver a trabajar. Entonces, y no es que no consiguió por el desempleo, decidió no volver a trabajar. El principal problema están presentando Estados Unidos y Europa ahora. En ese escenario se complican mucho las finanzas de los sistemas previsionales y por ahí puede requerir revisiones de la edad de jubilación, por ejemplo. Entonces esos son debates profundos que está teniendo todo el mundo, no hay que tenerle miedo a esos debates y el gobierno, probablemente Alberto Fernández, haya estado pensando en alguna de estas cosas cuando sugirió el tema de hacer algún tipo de reforma previsional. ¿Hay diferencias en Juntos por el Cambio sobre cómo votar el acuerdo que va a llegar al gobierno? Supongo que va a llegar una... Lo que pasa es que, Joaquín, esto como si yo te hago una propuesta a vos y le hago una propuesta, te voy a hacer una propuesta a vos y a toda tu familia. Y te pregunto si hay diferencias en cómo me van a responder ustedes. Lo primero que me vas a decir vos es, ¿pero cuál va a ser la propuesta? En tanto y cuando no hay una letra fina de la propuesta, obviamente que las diferencias son muchas, porque ¿qué va a venir? ¿Va a venir aumento de impuestos en la propuesta? ¿Va a venir como acaba de sugerir el artículo que se filtró hoy de este medio periodístico que te comentaba, un endurecimiento del cepo en Argentina? Pues son cosas que nosotros no vamos a poder votar, no vamos a votar. Ahora, ¿va a venir por otro lado un razonamiento del gobierno de decir todo lo que nosotros atrasamos las tarifas para ganar las elecciones, que igual no nos alcanzó? Con toda esa platita no nos alcanzó. Todo lo que atrasamos las tarifas para ganar las elecciones, ¿nosotros vamos a ser los responsables también de corregirlo ahora? ¿O no? ¿O va a venir una letra chica que va a decir, no, corríjanlo ustedes cuando sigan? Porque también es difícil votar eso. Ahora, si es el mismo acuerdo que trascendió con el ministro Guzmán en la conferencia de prensa, cuando lo anunció y tiene en cuenta la cuestión tarifaria, que el propio organismo lo dijo con su comunicado, fue muy claro que el acuerdo incluía correcciones tarifarias. Bueno, la verdad que si ese es un acuerdo razonable, nosotros podríamos desde acompañar el acuerdo si el gobierno corrigiera las tarifas ahora y se hiciera cargo de su problema, o podríamos simplemente abstenernos, darle el quórum que necesita el gobierno para no votar en contra. Tenga en cuenta, Joaquín, algo que no se dice cuando se pregunta a la oposición. Nosotros hoy, con la fractura del bloque oficialista, con el desplante de Máximo Kirchner a su gobierno, nosotros hoy tenemos los votos para hacer caer el acuerdo. Nosotros, si la oposición realmente quisiera,
puede voltear el acuerdo en el Congreso, tiene los votos suficientes para voltearlo. Si no lo voltea... Bueno, si el kirchnerismo se abstiene, por supuesto. Pero el kirchnerismo se acaba de anunciar que no lo va a acompañar. Entonces, buena parte del kirchnerismo anunció que no lo va a acompañar. La discusión hoy en el Congreso es si el presidente tiene 70 u 80 diputados a favor. Entonces, en ese contexto, nosotros, por supuesto, no estamos en esa posición de decir, bueno, vamos a bajarle el acuerdo. No, nosotros queremos que el gobierno consiga un acuerdo, porque lo último que queremos es que la Argentina entre en default y se le complique el financiamiento a los exportadores, y acto seguido se dispare el dólar y después le pega a la gente porque la inflación se vaya a las nubes, más de lo que está, ¿no? Porque mucha gente me dice, ¿puede subir más? Claro que puede subir más. Entonces, vamos a ser muy responsables, pero tampoco ser muy responsable quiere decir votar cualquier irresponsabilidad que proponga el gobierno. Ahora, pero hay dentro de Juntos por el Cambio algunos que están más predispuestos a votar o a abstenerse ayudando al gobierno que otros. Uno sospecha que la gente que tiene alguna responsabilidad de gestión más directa en las provincias probablemente está más cerca de acompañar al gobierno, y que la gente que tiene una posición más cercana o acaba de recibir un compromiso de parte de los votantes más directo de controlar al kirchnerismo y de ponerle límites al kirchnerismo, por ahí está más cerca de votarlo en contra. Pero insisto, Joaquín, hay mucha especulación. Lo primero que se escucha en todos los chats de los diputados Juntos por el Cambio, lo mismo lo de los senadores, por lo que me comentan los senadores, es esencialmente no sabemos hasta que no aparezca la letra del acuerdo. Entonces uno puede estar más tendiente a acompañar bajo una circunstancia, otro más a abstenerse bajo otra circunstancia, pero son todos terrenos especulativos. Ahora, ¿vas a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Mirá, la verdad que en este momento de la Argentina pensar en candidaturas es una locura. Salió ¿no? tu nombre. No, yo estuve este fin de semana en Mendoza, voy a estar el fin de semana que viene en Misiones y por supuesto voy a estar también recorriendo la provincia de Buenos Aires, porque estoy trabajando para que mi partido se haga más fuerte y para que Juntos por el Cambio pueda ser una opción ganadora en el año 2023. De ahí me parece que es totalmente extemporáneo, no solamente en el tiempo, sino por lo que le está pasando ahora a la Argentina. Tenemos una provincia incendiada, hoy festejaba que llovía la provincia. Sí, o sea, iba a preguntar de eso. ¿Cuál es tu opinión sobre ese gobernador radical, gobernador Valdés de Corrientes, que de pronto le pide ayuda al gobierno se pelea, le dice que no sabe, que ya le mandó, que no le va a mandar, el presidente después dice las cosas que le mandó como si le hubiera hecho un favor? ¿Qué opinión tenés vos? Mira, hay 3 fracasos del Estado en términos generales. 3 fracasos del Estado. Después deslindamos responsabilidad de cuál Estado. Pero hay 3 fracasos del Estado. El primero, no hay un programa ambiental en Argentina. Si se declama, se habla. ¿Y sabes por qué se habla? Porque les garpa electoralmente, pero es pura hipocresía. El mismo gobierno que está preocupado supuestamente por el medio ambiente y que se fue a Bahamas a hacer una pantomima medioambiental, o a Barbados, después viene y dice, le pone un subsidio a la producción de energía fósil, que es la que contamina. Entonces hay una confusión, hay una contradicción flagrante entre el discurso y lo que hace el gobierno. No hay un plan ambiental en Argentina, en primer lugar. En segundo lugar, no hay un plan de catástrofes en Argentina. Lo vimos cuando fue la inundación de La Plata, lo vimos ahora, no hay un plan, no hay un plan. El Estado no tiene un plan para actuar en catástrofes, y tampoco hay un plan para el día después, de alivio a los productores, no hay un plan. El Estado fracasa a punto tal que la noticia de la semana fue que un influencer pudo hacer en 48 horas lo que no pudo hacer el Estado argentino. Entonces esa es la gravedad de la inoperancia del Estado argentino. Luego, ahora, en las responsabilidades hay determinadas catástrofes en las cuales, por supuesto, hay una responsabilidad de cada uno de los gobiernos de tener una línea de respuesta de emergencia ante una catástrofe, pero cuando la catástrofe trasciende a la frontera y alcanza niveles, fíjate que está Brasil mandando bomberos para ayudar a la Argentina, y nosotros y el Estado argentino decime cuántos aviones compró el Estado argentino en los últimos 2 años. Hidrantes. Aviones en general, hidrantes ninguno compró. No sé. Hidrantes ninguno. Financió como 260 aviones en los últimos 2 años. ¿Para líneas argentinas? No para líneas argentinas. Jets privados, para gente que tiene plata y le dan dólares de los que te niegan a vos y a mí, de 100 subsidiados para que se compren un avión. Eso sí había. Pero aviones hidrantes no hay en Argentina. Los directivos que están en el Ministerio de Ambiente, encargados del área de fuego, por supuesto el ministro de Ambiente
no tiene la más mínima formación de temas ambientales. Entonces, en realidad no sé cuál es la formación que tiene, en qué temas, pero ciertamente no en temas ambientales. La gente que está en la dirección de control de incendios y de fuego tampoco tiene ninguna, los principales directivos que están en esa función tampoco evidentemente tienen ninguna formación al respecto. Entonces, esto es improvisación. Pongo a fulanito, no sé, AISA, por fortuna no está el agua contaminada, pero podría pasar que mañana hubiera una tragedia en el Gran Buenos Aires por la administración de una empresa de agua por parte de alguien que no tiene ninguna formación, ni para la administración de empresa, ni tampoco, por supuesto, en materia de ingeniería hidráulica, ni nada por el estilo, que no conoce, no sabe distinguir, digamos, la fórmula química del agua. Es que el gobierno nombra gente porque es amiga o porque corresponde a una corriente política. Y eso puede afectar inclusive a todos los gobiernos. No, y eso puede trascender a los gobiernos también, porque si en términos ambientales tampoco me consta por ahí la formación que tenía el ministro anterior. Quiero ser muy honesto con esto. Lo que se tiene que terminar en Argentina es la designación de personas para cargos que requieren determinada idoneidad y que son personas que no tienen ninguna idoneidad. Ninguna idoneidad. Déjame que te haga una última pregunta. El martes próximo, 1 de marzo, habla el presidente ante la Asamblea Legislativa, o como diputado vas a estar. Claro. ¿Qué imaginás que Alberto va a ser el que va a hablar? ¿O cuál es el que vos te gustaría que hable? A mí me gustaría que hable un Alberto que plantee los problemas que tiene la Argentina para los próximos 2 años que le quedan de gobierno, que plantee con sinceridad el problema fiscal, que es cierto que fue agravado por la pandemia, pero que sobre el cual el gobierno tiene una responsabilidad porque fue displicente respecto al manejo de displicente, en realidad fue demagógico con las tarifas para ganar las elecciones y causó buena parte del problema que tenemos. Me gustaría un presidente responsable, que le hable también a la gente de su partido que no va a acompañar o que ya ha dicho que no va a acompañar el acuerdo con el fondo sobre la importancia que tiene el acuerdo para Argentina, que defienda, que se crea el propio acuerdo y que lo defienda a capa y espada, porque así corresponde al gobernante de turno que lo está haciendo, que sea estadista, que piense en la Argentina de los próximos años, que use números. Me encantaría escuchar números de parte del presidente. Me gustaría un discurso con proyecciones, que haga un diagnóstico cuantitativo, numérico, con datos. ¿Dónde está la Argentina parada hoy? Y que trace un objetivo y que para llegar y cuál es la brecha, cuantifique las brechas que tenemos en cada una de las políticas. No quiero oír un presidente hablando de políticas de género, porque resulta que no hay plata para comprar aviones, pero sí hay plata para cambiar los floreros del Ministerio de la Mujer. Entonces yo quiero, si van a hablar de política de género, quiero que identifiquen la brecha de género, que la cuantifiquen y que en términos de cuantificación diga qué pasó con la brecha de género en los últimos 2 años, desde que gobierna él y cuál es su expectativa en los 2 años que le quedan. Si va a hablar de inflación, quiero que lo cuantifique, quiero que diga cuál es la expectativa que tiene para la inflación en los próximos 2 años, que le ponga un número a cada una de las cosas, que le ponga un número a las políticas medioambientales que va a enfrentar. Quiero un presidente estadista. Gracias, Martín. Gracias a vos. Cuando lancé la candidatura acá, ¿no? Por supuesto. Después de una pausa de 1 minuto, vamos a ver qué es lo que está pensando la sociedad argentina a través de los encuestadores. Auspician desde el llano. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex.
Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, Guillermo Oliveto, Alejandro Carterberg, Guillermo Oliveto. ¿Y qué está pensando la sociedad argentina? Una primera pregunta que les quiero hacer, a ver si ustedes tienen alguna medición hecha, es sobre esta polémica que se armó ayer entre Macri y el gobierno, bueno, a través de la vocera Cerruti, también el presidente ha retuiteado después, Alberto Fernández, un tuit de su vocera, sobre los argentinos que se quieren ir del país. Es un fenómeno que lo conocemos digamos, porque los medios hablan de eso, o es que realmente la gente, hay un sector de la sociedad argentina que se quiere ir del país. Yo no lo tengo estudiado cuantitativamente, no sé si Guille lo tiene en términos de Qualis. Está claro que lo que hay y los sectores que pueden planear, pensar en salir de clase media alta o de clase media más baja, forman parte de un proceso de enorme desilusión que hay con el país. Hoy Martín decía recién el dato, hace 10 años que no se crea un empleo en el sector privado. Lo que hay, Joaquín, es capas y capas de frustración y desilusión que se van acumulando, falta de expectativa de salida, falta de expectativa de crecimiento, demanda insatisfecha de empleo genuino, la gente le dice, o sea, la gente ve como única fuente cercana de empleo, un empleo de baja calidad, improductivo, que es el estatal, el público. Entonces, yo no tengo miedo cuantitativamente cuánto realmente o cuántas familias piensan o evalúan en la salida, pero lo que sí, ahora supongo que lo vamos a hablar en un ratito, lo que las encuestas muestran es el enorme proceso de desilusión, pesimismo, bronca, que está en los peores niveles de los últimos 15, 20 años por lo menos. Guillermo. Nosotros en los focus groups, en los estudios cualitativos, sí detectamos un tema creciente en una situación rara para los padres, ¿no? Porque los padres lo que hablan a través de los hijos, cuentan las historias los padres están enojados hoy por la situación de sus hijos. Dicen, mi hijo no consigue trabajo, si consigue trabajo no puede ahorrar, no se puede comprar un auto. Esto nos apareció en la medición ahora de que hicimos mediados de enero. No tiene futuro. Entonces, o él me dice que se tiene que ir, o yo le digo que se tiene que ir. Y los dos nos abrazamos, lloramos y que se vaya. Entonces, la verdad que eso es un proceso que está marcando algo que a mí me preocupa mucho del registro actual de la Argentina, que es como una cierta situación de desilusión, como comentaba Alejandro, y disolución, ¿no? De una sociedad que se empieza a desmembrar, porque hay gente que se va, porque hay gente que se deslinda de lo público, porque dice, bueno, si no tengo respuesta del gobierno, del Estado, cada uno sálvese como pueda, con problemas que todos conocemos muy, muy graves, digo, no solo por lo que acabamos de pasar, sino porque ahora viene la realidad. Ahora viene, en definitiva, ¿qué es lo que va a suceder con las tarifas, con el acuerdo con el fondo? Lo más probable es que de mínima tengan que acompañar la inflación. ¿Y cuál va a ser la inflación? 50, 55%. O sea, Argentina naturalizó eso. No hay manera de que el grueso de la población le gane a esa inflación, Joaquín. Entonces, en el fondo, lo que hay es un tremendo hastío de parte de la sociedad y muchos jóvenes diciendo, señores, yo llegué hasta acá. O sea, en algún punto la pandemia fue un quiebre. Claro, lo que buscan es más previsibilidad, es un país más previsible. Totalmente. No ven, no ven ningún tipo de futuro. Una de las cosas que nos apareció en enero es nada va a ser mejor en el 2022, nada. Va a haber más inflación, más pobreza, más inseguridad. Digo, la gente está oscura con respecto a lo que viene, ¿no? Poco, creo que Ale tiene números muy concretos sobre eso. Y te agrego un dato. Antes era por qué no fuimos Canadá o por qué no fuimos Australia, ¿no? Comentando el origen de la Argentina. ¿Por qué no fuimos Uruguay? Uruguay, Joaquín, Uruguay. Un espejo que los argentinos tienen muy cerca. Alejandro, ¿cómo está la imagen hoy en este contexto en el que estamos hablando, la imagen del gobierno?
La imagen del gobierno está mal. Todos los indicadores, lo que venimos hablando recién, sociales o el estado de humor de la sociedad está muy mal. Si miramos la foto muy cortita, la de los últimos 20, 30 días, hubo un pequeño rebote, pero es un rebote marginal por ahora en un contexto muy negativo. Generalmente en los veranos hay un comportamiento estacional, generalmente en los veranos hay unos sectores sociales que mejora el humor, cobro de aguinaldo a fin de año, vacaciones, relajamiento. Eso no lo vimos en enero. En enero explotó la tercera ola del coronavirus y en febrero sí hemos visto una leve recuperación. Esta leve recuperación, estoy hablando 3-4 puntos de mejora de la imagen del gobierno, del presidente, algunos indicadores de evaluación. Cuando uno mira la serie, yo miro la serie de 20 años que tenemos en Poliarquía, igual estamos en los peores niveles del último año y medio del gobierno de Mauricio Macri, del 2014 post-devaluación, y acá no estamos todavía, estamos en estos niveles sin la devaluación, o los peores momentos del 2008-2009. Estamos en ese nivel de pesimismo, de mal humor, de evaluación del gobierno. Y no es solo el gobierno, Joaquín. Nosotros tenemos medidos 65 dirigentes y funcionarios en las encuestas en los últimos meses. De esos 65 dirigentes, solo uno tiene más de 40 puntos de imagen positiva. El jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Solo 8 tienen entre 30 y 39 puntos de imagen positiva. El restante 56 dirigentes de los 65 que tenemos medidos tienen menos de 30 puntos de imagen positiva. Solo 8 dirigentes también tienen un diferencial positivo, que significa que hay más gente que opina bien que mal de ellos. Nosotros tenemos una pregunta que algunas le hemos comentado, donde le preguntamos a la gente, dígame un político que le guste. Cualquiera puede ser su intendente, su gobernador, un diputado, el que quiere, es espontáneo, la gente diga un político que le guste, que no le caiga mal. Bueno, en la medición de febrero, 35% de la gente me dijo, ninguno me gusta. Es el valor más alto que tenemos en nuestra serie en más de 10 años. Entonces, todos estos indicadores dan cuenta del descrédito que está sufriendo cada vez más la clase política, la clase dirigente, la desconfianza que hay y el contexto social tan debilitado. A eso, Joaquín, yo creo que hay que sumarle otras 2 esferas. Estamos hablando de cómo está la sociedad, pero está cómo está la política y cómo está la economía. Las 3 esferas hay un nivel de fragilidad enorme. Y lo que queda por definirse, lo que decía recién Guillermo, es este año, el año y medio que le queda al gobierno hasta que empiece la carrera presidencial de vuelta. ¿Vamos a ir viendo mayor profundización de las crisis o vamos a ir viendo que las tensiones se van bajando? Cuando uno mira la esfera de la sociedad, pareciera que la cosa está cada vez peor. Cuando uno mira la esfera política con los confrontamientos y las peleas y las rupturas que hay dentro del gobierno, pareciera que la cosa está cada vez peor. Y cuando uno ve la economía, pareciera que el único bálsamo que puede llegar a sostenerse es un acuerdo con el fondo que genere al menos cierta estabilidad. La pregunta que yo me hago, Joaquín, es si esta relativa estabilidad o evitar que se quiebre la economía a través de un acuerdo con el fondo, ¿qué efecto tienen las otras 2 esferas? Y ahí es donde a mí me preocupa, porque por ahí nos incendia primero el bosque de la economía, pero que evitar que se incendie el bosque de la economía hace que el desgaste y la situación social se torne muy al límite. Alejandro está planteando un tema muy importante que me gustaría profundizarlo. ¿Ustedes ven que tal como estás describiendo a la sociedad, las divisiones internas que plantea el oficialismo y también algunas divisiones en la oposición, podemos estar ante a que todo esto provoque un nuevo liderazgo que no lo hemos visto hasta ahora? Ya, Joaquín, yo creo que, a ver, la gente hoy lo que está pidiendo es claridad, o sea, y tranquilidad, ¿no? Que alguien les diga para dónde vamos, que no mientan, en un poco que sean, digo, no me vendan espejitos de colores porque no hay margen, digamos, que sea todo muy concreto, muy cortito y comprobable, y que definan algún problema, que resuelvan alguno de los problemas, de los grandes, ¿no? La economía claramente es uno, por lo menos que no se desmadre o no siga empeorando. El empleo, dentro de la economía o vinculado con lo social, claramente este es un país que no genera empleo, digamos, genera muy poco empleo, que ha recuperado el empleo que había perdido en la pandemia, pero recupera empleo cada vez peor, de peor calidad. El otro día publicaba IDESA un análisis del salario real formal de la Argentina, ¿no? Cuando Cristina pone el cepo, fue uno de los momentos de pico, $1.200 en dólares. Me dio el dólar blue. Con Macri, antes de la devaluación, fue $1.700. Hoy es $500.
$500, Blue. Un hogar de clase media alta de la Argentina por familia hoy gana 250.000, 300.000 pesos por familia, de clase media alta. Estás hablando de $1.500, Blue. Ese hogar te empieza a decir hoy que hasta su situación le empieza a preocupar. Tiene que pagar colegio, prepaga, tarifas, digo, todas las cosas que se vienen en marzo, ¿no? Yo digo, en marzo empieza el año real en la Argentina. Entonces, creo que el debate que seguramente se va a dar de acá a lo que viene es qué tipo de gobierno o de líder va a estar pidiendo esta sociedad. ¿Cuál es el arquetipo de ese líder? ¿Tiene que ver con esto de rompamos todo o tiene que ver con denme un poco de sensatez, de sentido común? Digo, ¿qué quiere el argentino? ¿Un Lacalle Pou o quiere un Bolsonaro? Por poner dos perfiles distintos, ¿no? Y me parece que eso, bueno, Cátarro lo estará midiendo todo el tiempo, digamos, pero es un debate que va a ser interesante porque me parece que hay algunas cosas un poco apresuradas de no comprensión del todo de qué está queriendo una sociedad que está estragada de sufrir. No puede sufrir más. Alejandro, hay la probabilidad de que aparezca, que la gente pida liderazgos nuevos. Recién Guillermo hablaba de Bolsonaro. Este es un ejemplo claro. La sociedad de Brasil se cansó de los dos partidos históricos, de las dos coaliciones históricas, y eligió a Bolsonaro, que era un marginal de la política. Yo te diría, Joaquín, que dentro de todas las malas noticias en la esfera económica, política, social argentina, lo único que uno puede rescatar es cómo el bipartidismo se mantiene a flote. En estos últimos años es un bicoalicionismo. Y eso le da una estructura y un sostén al sistema que tal vez si no podría llegar a ser más dramático. Insisto, yo creo que lo que tenemos que definir, y no está claro cómo va a ser este año, es si en los meses que viene vamos a vivir con más tensión, con más incertidumbre, con más crisis, o en los meses que viene eso se va a ir distendiendo. Yo creo que más allá de los liderazgos que la gente demande, hay que ver qué pasa en la vida interna de las dos grandes coaliciones. Hay que ver si hay un quiebre, si la coalición de gobierno resiste un acuerdo con el fondo, si la coalición de gobierno resiste aumentos de tarifa, aumentos de tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Es una coalición de gobierno que está quebrada. Todavía no en los hechos, digamos, o sí en los hechos, pero no en los cargos y en las definiciones. Pero entonces, si hay un quiebre en la coalición de gobierno, si eso lleva a que se haga más compleja la situación económica, y eso que lleva a que se haga más compleja la situación social, o sea, si se combina una crisis política con una crisis económica, la sociedad va a sufrir mucho y de ahí puede surgir cualquier cosa. Yo digo que el peor escenario para la Argentina es que vayamos a una disolución del sistema político. Algunos piensan en una reconfiguración del sistema. Esto es que finalmente haya una gran coalición de centro, donde haya sectores del peronismo, sectores del PRO, digamos que el kirchnerismo quede aislado. Eso es una reconfiguración del sistema político. También está el riesgo de que haya una disolución del sistema político, en donde terminemos como en Chile o como en Perú, con 8 o 10 candidatos, en donde los extremos son los que tienen el sostén de los sectores más radicalizados, y con 20% de los votos terminás en un balotaje. Y si ese fuese el caso, en un contexto hipotético de crisis política, económica y social que nos lleva a un 2023 convulsionado, bueno, no hay que descartar que un extremo antisistema pueda llegar a tener 20, 23, 25% de los votos y llegar a un balotaje, y no hay que descartar que el otro extremo, en la figura de Máximo Kirchner o la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, pueda también mantener ese núcleo duro de nacionalismo, populismo que ellos sostienen. Entonces, ese es el peligro mayor que creo que hoy hay en la Argentina, que se disuelva el sistema. Y para eso el primer paso va a ser ver si la economía resiste este año, ver si la política, sobre todo la coalición del gobierno, resiste este año, y ver si la sociedad aguanta este año. Que yo creo que lo más difícil de todo, y coincido con Guillermo, que de las tres, lo que más difícil está es la sociedad. Ahora, hay un tema que es inminente, que es el acuerdo con el fondo, del que hablaba Alejandro. Y yo veo que hay un sector de la política que está convencido que ese acuerdo con el fondo es un acuerdo impopular. Vos, en tu focus group, Guillermo, ¿cómo lo ves a esto? ¿Ves que la gente lo toma con tanta, digamos, animadversión al tema del fondo? Mira, a ver, la gente más allá del fondo,
Joaquín, lo que tiene es una percepción muy clara de que va a ser muy difícil salir de acá, de que no hay soluciones mágicas, de que no viene un 2003 con un crecimiento de más 9, ya está y terminó, de que lo que sucedió fue muy grave. Es un país que todavía está de duelo, que hoy ha naturalizado casi un cromañón por día, digamos, ¿no? Porque la pandemia todavía, convengamos, no terminó, está descendiendo, digamos, pero no terminó. Y todavía nos falta cruzar el otoño, el invierno. Digo, y aparecen variantes nuevas. Bueno, entonces, digo, frente a todo eso, lo que de algún modo está, me parece, si yo tengo que rescatar algo valioso de todo lo que ocurrió, es cierta toma de conciencia de lo difícil que está la situación. Que esto creo que en algún punto es, bueno, tal vez tengamos que hacer tripa corazón para poder salir de acá. Ahora, eso va a ser con una enorme exigencia también a la clase política en general. Digamos, porque lo que la sociedad en un punto está como muy enojada es, siempre lo hacemos nosotros, el ajuste. Entonces, mi pregunta es, mañana hay que subir, ahora agarrar una franjita así del corredor Libertador y de los countries. Mañana tenés que correrte un poco para el centro de la capital y empezar a tocar algunos barrios del Gran Buenos Aires para subir tarifas también, porque con lo que arreglás ahí no te alcanza. Y ahí empezaron los problemas en 10 minutos, Joaquín. Digamos, a una sociedad que ya siente que trabaja y no le rinde lo que hace. Hay mucha gente muy preocupada por el sentido, porque dice, al final, ¿para qué trabajo todo el mes? Si no puedo llevar a mis chicos un fin de semana a hacer algún paseo que antes era clásico, tradicional, ¿no? Entonces, pensá esto. En el 2020 se perdió 11% del poder adquisitivo en pesos de un hogar. En el 2021, los únicos hogares que le ganaron a la inflación, datos del INDEC, cruzamos datos de la encuesta permanente de hogares, de ingresos, con datos de inflación, ambos del INDEC, son los hogares del 20% de la clase media alta y la clase alta, que son los que claramente en algún punto tuvieron la explosión del verano, un gran verano como era previsible, por lo que implicó la pandemia, porque mucha gente con este dólar no se podía ir afuera, por el previaje también. Entonces, en definitiva, hay una parte de la sociedad que está bien, o razonablemente bien, aún con dificultades, pero es un grueso de la sociedad, Joaquín, entre 70 y 80% de los argentinos la están pasando mal, y lo saben. Y saben que salir de acá va a ser complejo. Entonces, a todo eso, ¿cómo le metés el acuerdo del fondo? Hay que verlo. Ale creo que tiene números de cuánta gente lo aprueba, ¿no? Después hay que ver también la praxis de eso, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad. Bueno, listo, estamos todos de acuerdo que era peor porque explotaba así. Bueno, no explotó. Ahora te suben las tarifas 100%. Ah, no, pero yo otra vez tengo que pagar yo. Yo ahí lo quiero ver, ¿eh? Dos comentarios rápidos, Joaquín. Uno, el sector social no ideologizado, que es la gran mayoría de la sociedad argentina, no le importa el acuerdo con el fondo. Le importa la mejora de su situación económica. Si es con el fondo o si es en contra del fondo, eso es de un segundo plano. ¿Qué porcentaje es ese? Más del 80%, el 70% de la gente que no tiene una concepción tan ideologizada sobre si el fondo son buenos o son malos. En la encuesta que terminamos la semana pasada, preguntamos específicamente, ¿usted cree que Argentina debe hacer un acuerdo con el Fondo Monetario y evitar el default? ¿Usted cree que Argentina no debe acordar con el Fondo Monetario e ir al default con el fondo? 80% de los argentinos dicen hay que llegar a un acuerdo, incluyendo a la gran mayoría de lo que incluso nosotros llamamos los kirchneristas o los cristinistas. Después hay diferencias entre cómo perciben. El 60% de los kirchneristas creen que se puede hacer un acuerdo sin ajuste, todo el resto de la sociedad comprende o dice que el acuerdo implica un ajuste. Después le preguntamos si la decisión de Máximo Kirchner fue para favorecer o para perjudicar a Alberto Fernández. Alrededor de un 45% de la gente dice que fue para perjudicarlo, alrededor de un tercio, 35% dice que fue para favorecerlo, y ahí de vuelta, los kirchneristas abrumadoramente dicen no, la actitud de Máximo Kirchner fue para favorecer y darle espacio y capacidad de negociación al presidente. Para todo el resto de la sociedad, la decisión de Máximo Kirchner fue para perjudicar al presidente. Pero en términos del fondo, insisto, hoy el 80% de los argentinos dicen que Argentina tiene que acordar con el Fondo Monetario. Le agradezco a los dos, ¿eh? Placer, Joaquín. Después de la pausa voy a hablar yo también de las peleas dentro del oficialismo. Estamos muy cerca de la línea roja, para el acuerdo o el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que pareciera que se está postergando. Digo esto porque hay un hermetismo, de hecho la oposición, como decía Martín Tetaz,
no conoce todavía ni cuándo le va a llegar al Congreso el acuerdo, ni qué va a decir el acuerdo. Pero hay versiones encontradas, algunas dicen, las más cercanas al gobierno, que estaría muy cerca del acuerdo, la otra que se postergaría hasta el fin de semana. El presidente la semana pasada, en conversaciones privadas, dijo que este miércoles, pasado mañana, iba a mandar el acuerdo al Congreso, y hoy circuló la versión, o entre ayer y hoy, de que esto se postergaría para el fin de semana. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el gobierno demoró más de 2 años para llegar a un acuerdo o a un desacuerdo, pero arreglar con el Fondo Monetario Internacional ponerle algún punto final? El presidente Alberto Fernández, cuando asumió el 10 de diciembre del 2019, se comprometió a que el día siguiente empezaban las negociaciones con el fondo. Más aún, cualquier presidente, incluido Macri, si hubiera sido reelegido, el 11 de diciembre del 2019 tenía que empezar una renegociación con el fondo, porque tal como estaban previstos los pagos, eran imposible hacerlo. Entonces, ¿por qué más de 2 años? El presidente está a 10 días de cumplir 2 años y 3 meses y todavía no puede llegar a un acuerdo con el fondo. ¿Por qué se llega justo cuando ya falta este puñado de días? A partir del próximo lunes van a faltar 20 días para el vencimiento de pagos por 2.800 millones de dólares, más de 2.800 millones de dólares al Fondo Monetario, y no hay dólares en el Banco Central para pagar ese vencimiento. No hay dólares. ¿Por qué se llega a ese límite? Porque si no se paga, se cae en default con el Fondo Monetario Internacional. Pero además, hay otro organismo muy importante, que es el Club de París, que reúne a los estados, a los gobiernos, a los países, ahí no hay acreedores privados, que son acreedores de la Argentina. La Argentina ya no le pudo pagar al Club de París. Y el Club de París, como son gobiernos, estados, le dijo, bueno, le vamos a dar una tregua, un tiempo de tregua que vence el 31 de marzo, 10 días después, para que ustedes arreglen con el Fondo Monetario y después vengan a negociar con nosotros. Ahora, es decir, que si cae en default con el Fondo Monetario, inmediatamente, 10 días después, cae en default con el Club de París. Si caemos en default con esos dos organismos, la Argentina se va a convertir en un paria en el mundo, que nadie le va a atender el teléfono a ningún argentino. Esto es así, guste o no. Entonces el presidente tiene además el problema de que gran parte de su coalición, sobre todo el que responde a la franja que responde a Cristina Kirchner, no quiere el acuerdo. Desde su hijo Máximo Kirchner hasta Fernando Vallejo, este economista que hoy estuvo despotricando contra el fondo y que es muy leal a Cristina Kirchner. Entonces uno se pregunta, pero, a ver, ¿es Cristina Kirchner la que no quiere el acuerdo con el fondo? Yo creo que sí, que es Cristina Kirchner la que no quiere el acuerdo con el fondo. Es su hijo, que es presidente, el líder de la Cámpora, debió ser también más coherente, porque, a ver, él renunció a la presidencia del bloque de diputados de la Cámara de Diputados. Pero ninguno de los funcionarios que él tiene en el gobierno, en los organismos, sobre todo organismos con muchos recursos, con mucho dinero, ninguno de esos funcionarios se fue. Y estoy hablando del PAMI, la ANSES, parte de la FIP, Aerolíneas Argentinas. Casi no hay funcionarios de la Cámpora que estén en lugares donde se hace política sin plata. Están siempre en lugares con plata. Ahora, si Máximo Kirchner hubiera renunciado y hubiera promovido que sus funcionarios se vayan del gobierno, junto con él, como él se fue de la presidencia, entonces hubiera sido una actitud coherente. Pero acá me parece que quieren todos los beneficios del poder sin pagar los precios del poder. Inclusive cuando Cristina Kirchner se toma distancia, están hablando de que ellos se van a abstener, ¿no?, en la aprobación del acuerdo con el fondo, es decir, no van a aprobar, tampoco van a rechazar, se van a abstener.
Pero ella todo el tiempo está pidiéndole al presidente que meta mano en la justicia para, obviamente, arreglar las muchas causas judiciales y complicaciones judiciales que tiene Cristina Kirchner. Entonces, ella quiere todos los beneficios del poder sin pagar los precios, el precio que toda persona que está en el poder lo tiene que pagar. Párrafo aparte merece la situación de Corrientes. Eso es una tragedia nacional. Más de 800.000 hectáreas ya se han quemado. Entre esas hectáreas están los esteros de Liberá, que es una de las reservas naturales más importantes del país. Va a llevar años recomponer eso, años, que vuelva a ser lo que fue, años. En medio de eso aparece otro señor, Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, que no lo puede, es intocable, porque lo ha puesto Cristina Kirchner ahí, gastando más tiempo en pelearse con el gobernador, que es radical, ¿no? Yo que estoy convencido que si Valdés fuera del PJ lo hubieran tratado de otra manera, que en tratar de resolver el problema. O, como hoy mismo dijo el gobernador Valdés, que cuando lo llamó por teléfono a Cabandier, lo que hizo durante esa conversación, en los momentos trágicos, ya estaban los incendios devastando gran parte del 10% de la provincia de Corrientes, le pidió que le intercediera ante Mauricio Macri para que no siguiera tuiteando y criticándolo a Cabandier. Ahora digo, este es el ministro de Medio Ambiente que necesitamos cuando hay una tragedia ecológica en el país. Ahora, no hay que hacerse esperanzas. Cabandier es intocable, es una persona puesta por Cristina Kirchner en ese lugar, y tendremos entonces que esperar que la naturaleza se haga cargo de lo que está pasando en Corrientes. Que llueva, algo llovió ayer, dicen que va a llover en los próximos días más, que la naturaleza, porque el gobierno no está en condiciones de resolver ese problema. Después de la pausa, Carolina Moroso y el tema de hoy, de uno de los grandes temas de hoy, que es la decisión rusa de reconocer la independencia de estados, provincias de Ucrania. Después de la pausa. Que hoy se agravó terriblemente. Hoy se agravó terriblemente y contra algunos pronósticos que decían, bueno, quizás lo que veníamos hablando fuera del aire, Putin hizo una estrategia de llevar la tensión al máximo para sentarse a negociar. Pues no, Joaquín, porque lo que ha sucedido hoy sí es un punto de inflexión en este conflicto. Estamos hablando del reconocimiento de dos estados separatistas dentro de la zona o el epicentro del conflicto, que es la región del Donbass. Y fíjate vos... Que pertenecen a Ucrania, ¿no? Que pertenecen a Ucrania, pero fíjate vos que Vladimir Putin hace este anuncio del reconocimiento de la autonomía, de la independencia de estos estados, y además una alianza con Rusia, al tiempo que hace todo un raconto histórico de por qué Ucrania pertenece, o sea, por qué en realidad Ucrania se ha convertido en su gran obsesión. Uno pensaría, bueno, la península de Crimea, anexada, recordemos, en 2014, ok, tenía un rol estratégico. Ok, su alianza con los grupos separatistas prorrusos, ok, eso tuvo que ver con la estrategia de Crimea. Pero esto ya hace pensar que Putin quiere llevar las cosas mucho más allá. Si te parece... Ir comiendo Ucrania de a poquito, ¿no? Bueno, es lo que muchísimos piensan, ¿no? Y fíjate también cómo es esta estrategia de hacer y luego evaluar cuál es el costo. Me parece que la experiencia de Crimea en ese sentido lo ha envalentonado a Putin para seguir avanzando y para dejar muy en claro ante Ucrania, ante el bloque occidental y ante el mundo, que la línea roja es la OTAN, digamos. La línea roja es la posibilidad de que Ucrania pertenezca a esta alianza de defensa colectiva occidental, que por supuesto está encabezada por los Estados Unidos. Pero si te parece, vamos a escuchar a Putin hoy con este anuncio que por supuesto cambió este conflicto drásticamente, ¿no? В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. Bueno, tratados de amistad, por supuesto con Donetsk. Claro, esto lo habilita a entrar en esos estados que hoy son estados de Ucrania. Bueno, ha ordenado justamente el ingreso para garantizar la paz. Para garantizar la paz, esto según, por supuesto, el discurso del Kremlin. Pero claramente esto es un avance sobre el territorio de Ucrania, ¿no? Entonces esto es lo que está generando un cambio drástico. Zelensky en un mensaje habló de, bueno, el momento de poner a prueba a los verdaderos aliados. Por su parte, la Casa Blanca, a través de la vocera Jen Psaki, dijo en la tarde de hoy que ya regían sanciones para quien comercie o establezca, por supuesto, personas de los Estados Unidos que comercien o establezcan algún tipo de intercambio financiero con personas, empresas de este territorio. Pero claro, ahora se espera, y de hecho el mismo comunicado de la Casa Blanca sí lo establece, el paquete de sanciones para Rusia. Y yo me pregunto, Joaquín, ¿alcanza con las sanciones? ¿O podría Ucrania en este contexto necesitar algo más por parte de la OTAN y por parte de los También cuando anexó Crimea tuvo sanciones y no pasó nada. Exacto, yo digo que por eso digo, el antecedente de 2014... poner a prueba al bloque occidental preguntándole ante los ojos del mundo hasta dónde van a llegar en su apoyo a Ucrania, ¿no? Ucrania, recordemos, por supuesto, a las puertas de Rusia, una esfera de influencia codiciada por Estados Unidos. Pongámoslo claramente, si Occidente está dispuesto a defender a Ucrania con una guerra o no. O no, exactamente. Por eso se habla de, bueno, aparecerán los verdaderos aliados, ¿no? Según las palabras del propio Zelensky. Pero lo cierto, Joaquín, es que esto, por supuesto, el mundo lo está mirando porque tiene un impacto geopolítico por los actores Además, que están pocas horas después de que se hablara de una cumbre de Putin con el presidente Biden de Estados Unidos, que la había conseguido supuestamente el presidente francés, Macron. Bueno, esto echa por tierra cualquier Claro, obviamente se derrumbó todo, ¿no? Bueno, se derrumbó todo y uno piensa, bueno, ¿en qué condiciones va la negociación? En una eventual convocatoria al diálogo, ¿en qué condiciones va la negociación Estados Unidos y en qué condiciones va la negociación Rusia? Y además las implicancias que esto puede tener en términos económicos, ¿no? Y aquí hay un montón de otros factores que afectan prácticamente al mundo, ¿no? Por la magnitud de los actores involucrados y también, Joaquín, por las definiciones que algunos de estos actores, con la influencia que ejercen en distintas regiones, van a pedir, ¿no? Claro. Con respecto a lo que está sucediendo concretamente con el reconocimiento de la autonomía y lo que puede suceder con un avance territorial concreto, ¿no? Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Gracias, Joaquín. Chao. Hasta el lunes.